Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a descubrir un secreto que ha permanecido oculto por décadas, la doble vida de Caroline Kennedy. La última heredera viva del legendario clan Kennedy. Lo que estás a punto de escuchar no es una simple historia de poder o privilegio, sino un retrato de una mujer que ha vivido entre dos mundos, el público y el privado. Caroline Kennedy siempre ha sido vista como la imagen de la elegancia, la discreción y la herencia de un apellido que marcó la historia de Estados Unidos. Pero detrás de esa fachada perfecta, se esconde una realidad que pocos conocen, una vida llena de contradicciones, decisiones arriesgadas y secretos que incluso los más fieles seguidores de la familia Kennedy ignoran. Antes de continuar, quiero agradecerte por ver este video. Suscríbete al canal para que sigamos revelando las verdades ocultas detrás de las figuras más poderosas del mundo. Tu apoyo nos da la fuerza para seguir investigando. Desde pequeña, Caroline vivió bajo los reflectores. Hija de John F. Kennedy y Jacqueline Kennedy, creció entre la política, la tragedia y la expectativa de toda una nación. Pero lo que muchos no saben es que mientras el mundo la veía como una princesa moderna, Caroline desarrollaba un carácter reservado, casi hermético, que escondía un lado de su vida que jamás quiso mostrar. Hoy vamos a sumergirnos en ese otro lado, en la historia que los medios no contaron, en las decisiones que cambiaron el rumbo de su destino y que revelan por qué Caroline Kennedy no es solo una diplomática o una figura histórica, sino también una mujer atrapada entre la gloria de su apellido y el peso de sus propios secretos. Prepárate, porque a partir de aquí, lo que descubrirás cambiará por completo la manera en que ves a la última hija del presidente más carismático de Estados Unidos. A lo largo de los años, Caroline Kennedy se convirtió en mucho más que la hija de un presidente. Representaba la continuidad de un legado que parecía sagrado. Tras el asesinato de su padre, los medios la siguieron con una mezcla de admiración y compasión, retratándola como la niña que perdió a su héroe nacional y que debía crecer cargando el peso de ese símbolo. Durante su juventud, Caroline intentó llevar una vida relativamente normal. Estudió en Harvard, se licenció en Derecho en Columbia y se casó con Edwin Schlossberg, un diseñador de exposiciones con quien tuvo 3 hijos. Desde fuera, todo parecía perfecto, una familia sólida, una carrera intelectual y una vida marcada por el servicio público. Pero esa imagen impecable no contaba toda la historia. En los años 90, Caroline comenzó a involucrarse en política y en el mundo diplomático. Primero de forma discreta, luego con una presencia más visible. Fue una figura clave en la preservación del legado de su padre, impulsando proyectos educativos y de derechos civiles a través de la Fundación John F. Kennedy. Su inteligencia, su carisma contenido y su nombre la convirtieron en una candidata natural para representar los ideales de la familia más poderosa del siglo XX. Sin embargo, tras esa fachada de responsabilidad y compromiso, había un conflicto profundo. Caroline nunca quiso la exposición pública que venía con su apellido. Mientras los medios la retrataban como la última Kennedy, que mantenía viva la dinastía, ella se refugiaba en la discreción, evitando entrevistas, rechazando apariciones y limitando su contacto con la prensa. Su vida pública era un deber, no una elección. Esa contradicción se acentuó cuando aceptó el cargo de embajadora de Estados Unidos en Japón durante la administración de Barack Obama. Para muchos, fue el regreso triunfal de una Kennedy a la política internacional. Para ella, fue una etapa de aislamiento y presión constante, donde debía mantener la perfección diplomática sin mostrar debilidad. Sus apariciones eran medidas, sus discursos precisos, su sonrisa impecable. Pero detrás de esa disciplina, se gestaba un cansancio emocional que marcaría su siguiente capítulo. En ese punto, el público solo veía a una mujer exitosa, educada, respetada por los líderes mundiales. Nadie imaginaba que en su vida privada
Caroline enfrentaba una desconexión silenciosa, una brecha entre el personaje que el mundo admiraba y la persona real que, en silencio, comenzaba a cuestionar todo lo que representaba. Mientras el mundo admiraba su compostura diplomática, la vida privada de Caroline Kennedy empezaba a fracturarse. En los círculos cercanos de Nueva York y Washington, comenzaron a circular rumores sobre tensiones en su matrimonio con Edwin Schlossberg. Aunque ambos mantenían las apariencias, la distancia entre ellos se volvió evidente. Caroline, que siempre había valorado su privacidad, se refugiaba en su trabajo, pasando largos períodos fuera de casa, especialmente durante su misión diplomática en Japón. Su relación con los medios, ya de por sí complicada, se volvió aún más distante. Evitaba hablar de su vida personal y cuando lo hacía, sus respuestas eran tan medidas que más parecían el guión de una embajadora que las confesiones de una esposa y madre. Sus amigos más cercanos decían que Caroline vivía en modo supervivencia, manteniendo un equilibrio frágil entre su deber y su deseo de libertad. Durante su estancia en Tokio, muchos notaron un cambio en ella. Se mostraba más reservada, incluso melancólica. En varios eventos oficiales, su mirada transmitía una soledad que contrastaba con la elegancia y la serenidad que siempre proyectaba. Algunos diplomáticos comentaron que, en privado, Caroline hablaba con nostalgia de su padre y de lo que significaba crecer bajo la sombra de un mito. Esa etapa marcó el inicio de su doble vida. En público, seguía siendo la embajadora ejemplar, representante de la política exterior estadounidense, siempre impecable, siempre sonriente. En privado, Caroline se transformaba en una mujer introspectiva, alejada de la política, que buscaba en la literatura, el arte y los viajes un refugio frente a la presión constante de ser una Kennedy. De regreso a Estados Unidos, tras terminar su misión diplomática, Caroline se instaló nuevamente en Nueva York, pero su entorno ya no era el mismo. Vivía sola en su residencia de Park Avenue, mientras sus hijos continuaban sus vidas adultas lejos del foco mediático. Su matrimonio con Schlossberg, aunque nunca se rompió oficialmente, se volvió una relación distante, más simbólica que afectiva. Su círculo íntimo sabía que Caroline mantenía dos facetas irreconciliables: la figura pública que representaba el legado político más glamuroso del país y la mujer que, en silencio, deseaba desaparecer del mapa mediático y ser solo una persona común. Esa contradicción era su mayor secreto, su verdadera doble vida, la de una Kennedy que no quería serlo. Cuando la prensa estadounidense comenzó a investigar más de cerca la vida de Caroline Kennedy tras su regreso de Japón, salieron a la luz detalles que alimentaron las especulaciones sobre su doble vida. Los tabloides hablaban de su aislamiento, de sus viajes frecuentes sin acompañantes y de su preferencia por eventos culturales discretos donde rara vez aceptaba ser fotografiada. Aunque nada de esto era escandaloso en sí mismo, el contraste con la imagen pública de la diplomática ejemplar despertó curiosidad y sospechas. Algunos periodistas mencionaron su estrecha relación con varios intelectuales y artistas neoyorquinos, con quienes compartía tertulias privadas en galerías y librerías del Upper East Side. Allí, Caroline hablaba libremente de literatura, política y filosofía, lejos de los formalismos del Departamento de Estado. Para muchos de esos círculos, ella ya no era la embajadora Kennedy, sino una mujer que buscaba reconectar con su identidad más auténtica. Su familia, sin embargo, veía con preocupación ese alejamiento progresivo del apellido. El apellido Kennedy siempre había significado visibilidad, compromiso, liderazgo, pero Caroline, en silencio, lo usaba como una máscara. Había heredado el brillo del nombre, pero también su maldición, la expectativa eterna de perfección. Los que la conocían bien sabían que ese era el precio de su soledad.
durante su misión en Japón y más tarde como embajadora en Australia. Caroline evitó cualquier señal de debilidad ante la prensa internacional. Pero en los informes internos del Departamento de Estado, varios diplomáticos describieron a Kennedy como reservada hasta el extremo y reacia a socializar fuera de los compromisos oficiales. Su vida social era mínima, sus apariciones públicas medidas, y sus declaraciones siempre cuidadosamente redactadas. En paralelo, los rumores sobre su matrimonio volvieron a surgir. Aunque nunca se confirmó una separación formal, varias fuentes señalaron que Caroline y Edwin Schlossberg llevaban años viviendo vidas casi independientes. Él seguía en Nueva York con sus proyectos de diseño, mientras ella alternaba entre sus residencias y sus compromisos diplomáticos. Ninguno hablaba públicamente del otro, y esa distancia alimentaba el misterio. La prensa sensacionalista intentó conectar su discreción con supuestas disputas familiares o con un deseo de alejarse definitivamente de la política. Pero quienes la conocen aseguran que Caroline simplemente quería recuperar algo que le había sido arrebatado desde la infancia, la libertad de ser anónima. En un país que la vio crecer como la hija del presidente, su mayor rebeldía era vivir fuera del foco, aunque eso significara mantener dos versiones de sí misma. Hoy, Caroline Kennedy sigue siendo una figura respetada, pero distante. Vive entre Nueva York y Australia, manteniendo una agenda pública impecable y una vida privada casi impenetrable. Sus apariciones oficiales son esporádicas, cuidadosamente seleccionadas, y su tono sigue siendo el de una diplomática disciplinada, aunque en sus ojos parece haber una calma distinta, una serenidad conquistada después de décadas de lucha interior. Muchos se preguntan por qué una mujer con tanto poder y prestigio eligió el camino del silencio. La respuesta quizás esté en su propia historia. Caroline ha sido testigo de la tragedia, la pérdida y el escrutinio desde su infancia. Vio morir a su padre siendo apenas una niña, perdió a su tío Robert en otra tragedia política y vivió los años más duros del linaje Kennedy bajo la mirada de millones. En ese contexto, construir una vida privada sólida era casi un acto de supervivencia. Su doble vida no era un secreto oscuro, sino una estrategia de protección. En público, era el rostro de la dignidad Kennedy; en privado, una mujer que buscaba vivir en paz, lejos de los fantasmas de su apellido. Esa dualidad, más que una contradicción, se convirtió en su escudo, un equilibrio entre el deber y el deseo, entre la historia y la libertad. Cuando se le pregunta por su futuro, Caroline responde con evasivas, no habla de política, ni de ambiciones, prefiere centrarse en proyectos culturales, becas educativas y causas humanitarias. Ha rechazado numerosas ofertas para escribir memorias o conceder entrevistas reveladoras. No quiere alimentar el mito, sino escapar de él. Y sin embargo, el público sigue viéndola como una Kennedy, porque incluso en su silencio, Caroline mantiene viva la elegancia y el misterio de una familia que marcó el siglo XX. Pero esta vez, lo hace a su manera, sin titulares, sin discursos, sin espectáculo, solo una mujer que aprendió a vivir entre dos mundos, y que finalmente decidió que la única verdad que importaba era la que podía guardar para sí misma. Tal vez ese sea el último secreto de Caroline Kennedy, no su doble vida, sino su capacidad de reinventarse sin perder la esencia. La historia no contada de una mujer que desafió al mito más poderoso de América. Y que lo hizo, simplemente, siendo humana.